Clase número 10 de hermenéutica. Vamos a continuar con este tema de las figuras retóricas. En las clases anteriores comenzamos a ver las figuras retóricas y explicamos la división que se encuentra dentro de las figuras retóricas simples. Hablamos de que existen figuras de comparación donde se encuentra el símil y la metáfora. Estas ya las hemos visto en las clases anteriores. Vimos también que se encuentran las figuras de dicción, el pleonasmo y la hipérbole, que estaremos viendo en esta clase. También figuras de relación, la sinécdoque y la metonimia. Figuras de contraste, la ironía, la paradoja, la lítote y el eufemismo. Y las figuras de índole personal, que son la prosopopeya y el apóstrofe. Muy bien, bajo esta división, bajo este esquema que nosotros hemos trazado para el estudio de las figuras retóricas, vamos a ver en este día, como les mencioné hace unos segundos, las figuras de dicción. Y vamos a ver el pleonasmo y la hipérbole. Vamos a comenzar con el pleonasmo. El pleonasmo viene del término latino pleonasmus, que significa emplear vocablos innecesarios para dar sentido completo a la oración. Este es un accidente gramatical, pudiéramos llamarlo de esa forma, porque en el pleonasmo se utilizan palabras, se utilizan términos que realmente resultan a primera instancia innecesarios el colocarlos, pero estos vocablos o estas palabras que son realmente innecesarias son útiles, es decir, es algo irónico, son innecesarios, pero realmente se vuelven necesarios para dar sentido completo a la oración que nosotros tenemos. El pleonasmo, entonces, se define como una expresión en la que se emplea la redundancia, es decir, vocablos innecesarios, palabras innecesarias que se están repitiendo, con el objeto de dar mayor vigor al lenguaje, así dando énfasis al concepto presentado. Esto es el redundar, y esta redundancia pues nos lleva en términos retóricos, esta redundancia nos sirve para dar un mayor énfasis al concepto, a la idea que se está presentando. Vamos a verlo a través de algunos pasajes de la Biblia para que podamos nosotros comprender esta figura retórica denominada el pleonasmo. Génesis capítulo 40, versículo 23, Efesios 3:20 y Colosenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver que estos versículos se tratan realmente de pleonasmos. Un pleonasmo entonces es una expresión en la que se emplea la redundancia de palabras, de términos, de vocablos innecesarios, con objeto de dar mayor vigor al lenguaje, así dando énfasis al concepto presentado. Vamos a ver, por ejemplo. Tenemos Génesis capítulo 40, versículo 23, dice: el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y aquí tenemos esta primera parte donde nos dice no se acordó. El jefe de los coperos no se acordó. Esta frase, estos términos, estos vocablos, no se acordó, realmente ya nos están dando una idea, un panorama de lo que el pasaje nos está presentando. El pasaje en este momento nos está presentando un evento. El evento es que el jefe de los coperos se olvidó de José y el jefe de los coperos no se acordó de José. Este texto vemos que hasta aquí sería suficiente. Si este versículo rezara de esta forma y el jefe de los coperos no se acordó de José, punto, y vamos al versículo ya 24, con ello sería realmente necesario transcribir de esa forma Génesis capítulo 40, versículo 23. Sin embargo, nosotros vemos que después de que dice no se acordó de José, después dice, sino que le olvidó. O sea, no se acordó y le olvidó es exactamente lo mismo. Este le olvidó viene a ser un vocablo innecesario. Realmente este le olvidó mencionar por segunda vez y de una manera muy cercana a cuando se ha mencionado no se acordó, resulta totalmente redundante. Realmente es un vocablo
innecesario. Pero nosotros tenemos en nuestra definición que el pleonasmo tiene el objeto de dar mayor vigor al lenguaje precisamente con esas redundancias, y así da un fuerte énfasis al concepto que se está presentando o a la idea que está presentando el texto que nosotros estamos estudiando o estamos leyendo. De tal forma que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. No es una mala transcripción, no es un error gramatical literario, sino que es un pleonasmo. Y al estarse repitiendo, no se acordó, sino que le olvidó, lo cual es obvio. Bueno, si no se acordó, es obviamente que no, que le olvidó. Pero aquí la figura retórica nos está ayudando para enfatizar el olvido del jefe de los coperos. Es decir, al decir el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó, esa expresión, esa segunda expresión que viene a ser totalmente innecesaria, viene entonces a enfatizar la idea que está presentando este versículo, la cual es que el jefe de los coperos se olvidó totalmente de José. Es lo que quiere presentar entonces el autor en Génesis 40, versículo 23. Vamos a ver otro ejemplo. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y menciona en primera instancia, dice, aquel que es poderoso. Y después viene la redundancia, vienen los vocablos innecesarios, porque si nos está diciendo que aquel que es poderoso, es decir, si es poderoso, después dice para hacer todas las cosas. Es decir, si alguien es poderoso, por pura definición, si alguien es poderoso, nos quiere decir entonces que puede hacer todas las cosas. Entonces decir aquel que es poderoso y luego ese que es poderoso dice para hacer todas las cosas, como que está nuevamente redundando. Como que para hacer todas las cosas viene a ser realmente un vocablo innecesario, porque ya nos dijo que es poderoso. Pero como figura retórica nuevamente se está utilizando con el objeto de dar mayor vigor al lenguaje y dar un énfasis al concepto que se está presentando. Entonces, en Efesios 3:20, el apóstol Pablo, cuando está diciendo el Señor es poderoso y Él es poderoso para hacer todas las cosas, Él lo que quiere enfatizar entonces es el poder de Dios. Efesios 3:20 es entonces un pleonasmo en el que se está enfatizando el superpoder, el gran poder de Dios. Vamos a otro ejemplo. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiero ponerlo un poco en contexto. Cuando Pablo dice porque en Él, se está refiriendo al Señor Jesucristo, y se está refiriendo al Señor Jesucristo en su aspecto de humano, en su aspecto de humanidad, en su aspecto de cuerpo. Entonces, porque en Él, en Cristo, quien es hombre, quien habita en un cuerpo, habita corporalmente. Entonces, en Cristo, quien es cuerpo, habita corporalmente. Y nuevamente tenemos esta redundancia. Corporalmente viene a ser un vocablo innecesario, viene a ser una redundancia, porque ya el apóstol Pablo nos ha dicho en Él, y en Él es en Cristo, en su humanidad, en su cuerpo. Nuevamente tenemos lo siguiente: no es un accidente, no es un error en la forma de escribir, no es un accidente literario, etcétera. Es una figura retórica que esta redundancia tiene entonces el propósito de dar mayor vigor al lenguaje y dar énfasis al concepto que se está presentando. Entonces, en esta aparente redundancia que tiene el apóstol Pablo de decir en Cristo, quien es cuerpo, quien es humano, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, lo que aquí este versículo nos quiere presentar a través de este pleonasmo, se quiere enfatizar que en la humanidad de Cristo, Cristo era Dios o habitaba la plenitud de la deidad en su humanidad. Es lo que quiere entonces el apóstol Pablo transmitir a través de este pleonasmo que tenemos en Colosenses capítulo 2, versículo 9.
Muy bien, esto es el pleonasmo. Vamos ahora a la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? La palabra hipérbole viene del griego hiperbole, que es una palabra yuxtapuesta, se compone de hiper, sobre, y bole, que significa lanzar, lanzar encima, nos habla de una exageración. Y como figura retórica, la hipérbole es una exageración evidente que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. Nuevamente se los menciono. Exageración es una exageración totalmente evidente que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. Es una realmente en nuestro lenguaje lo que nosotros conoceríamos como una verdadera y una franca exageración, ¿sí? Vamos a algunos ejemplos en la Biblia para ver esta figura de la hipérbole que también se encuentra en la Biblia. Juan capítulo 21, versículo 25, dice el escritor, dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y entonces, recordemos, la hipérbole es una exageración evidente que tiene por objeto, como es una exageración, tiene por objeto aumentar, exagerar el efecto de lo que se está diciendo. Entonces, aquí el autor nos está diciendo, él nos reporta y dice, Jesús hizo muchas cosas, hay muchas cosas que hizo Jesús, y hasta ahí nosotros estamos entendiendo lo que él nos quiere transmitir. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. ¿Cuántas? 1, 2, 3. No, son más de 50, de 100 cosas, son tantas que dice, son muchas, ya no utiliza ni siquiera alguna numerología, no utiliza algún número próximo, aproximado, etcétera, sino que sencillamente dice, hay muchas cosas que hizo Jesús. Entonces, ¿cuántas? Son muchas. Pero no nos está definiendo cuánto. Lo que nosotros estamos entendiendo es acerca de la pluralidad de las cosas que hizo Jesús, y dentro de esa pluralidad entendemos que hizo demasiadas cosas, hizo muchas cosas. Después el autor dice lo siguiente, es decir, cuando dice hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, hasta ese momento nosotros comprendemos lo que nos quiere transmitir este evangelista es que Jesús hizo múltiples cosas, muchas cosas, pero después él dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Si se escriben estas muchas cosas, si se hace un reporte de estas muchas cosas que hizo Jesús, yo creo que ni aún en el mundo tan vasto, tan grande que es, cabrían todos los libros que se habrían de escribir, lo cual es una verdadera exageración. Porque sabemos que, bueno, existen recursos, existe tecnología que puede albergar demasiada información en una memoria USB, por ejemplo, en algún dispositivo, etcétera. Y entonces aquí lo que el autor nos está presentando no es una mentira. No es una exageración, bueno, realmente es una exageración, no es algo falso en el sentido de que él en su percepción, él dice, bueno, es tanto lo que hizo Jesús que si me pongo a escribir lo que hizo Jesús, yo creo que no va a caber en el mundo todo lo que Jesús hizo en esos reportes que yo voy a estar escribiendo. Y esto realmente lo que se está presentando es una exageración totalmente evidente, es muy, muy clara, es muy franca esta exageración que tiene el evangelista. Es entonces esta exageración que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. Es decir, ¿cuál es el efecto de lo que se está diciendo en Juan 21, 25? Que Jesús hizo muchas cosas y a través de esta exageración, a través de esta hipérbole, el evangelista está reforzando, está taladrando esta idea, y lo que nos quiere presentar es que estas muchas cosas que hizo Jesús realmente son muchísimas, es demasiadas las cosas que hizo Jesús. Es lo que nos quiere presentar Juan a través de esta hipérbole que tenemos en Juan 21, 25.
Vamos a otro ejemplo. La hipérbole entonces tiene esa función, ese propósito, el de aumentar el efecto de lo que se dice. Juan entonces no está diciendo hizo muchas, sino que quiere enfatizar hizo muchas, muchas. Y el muchas es algo sumamente asombroso, sumamente escandaloso. Entonces quiere aumentar el efecto de lo que se dice. Vamos a ver a Mateo ahora, Mateo capítulo 7, versículo 3. Dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Si lo leemos desde su etimología griega, diría más o menos: ¿por qué miras esa, esa cosa tan microscópica, tan pequeñita que está en el ojo de tu hermano? Logras ver eso que apenas si se pudiera ver con mucha dificultad y no puedes ver el palo enorme, la viga enorme que tienes en tu propio ojo, lo cual es realmente a todas luces una exageración. O sea, ¿cómo es posible que ves algo que se necesitaría una lupa para ver en el ojo de tu hermano y tú tienes una tabla, tienes una viga enorme en tu propio ojo y sin embargo con ese ojo tapado puedes seguir viendo al hermano? Entonces, lo que se está presentando aquí a través de esta hipérbole es una exageración que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se está diciendo, ¿sí? Muy bien. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 24. Y dice, se presenta esta historia, esta narración que se comienza a dar y dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y sería como si en nuestro lenguaje nosotros leyéramos: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía billones y billones y billones y billones y billones y billones de miles de dólares. Es decir, una cantidad totalmente fuera de toda razón. Una cantidad que alguien diría, bueno, surgirían preguntas, bueno, ¿y toda esa cantidad se la prestó? ¿Y toda esa cantidad se la pudo gastar a quien le hicieron ese préstamo? O sea, está fuera de toda realidad. Entonces, aquí cuando se presenta esta descripción y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Al escuchar ellos 10,000 talentos, están escuchando una cantidad sorprendente, ilusoria, una cantidad que jamás podría darse en la vida real. Entonces, nuevamente, se presenta una exageración totalmente evidente a todas luces que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se está diciendo. Y entonces esta figura de la hipérbole tiene esa intención de, a través de esta exageración que se está presentando, a través de esta exageración, lo que trata no es de alardear, no es de desmentirse, variar de la verdad o mentir, no tiene ese propósito, sino es el ser muy exagerados para enfatizar la verdad que se quiere dar, ¿sí? Por ejemplo, cuando un papá corrige a su hijo y le dice: hijo, por milésima vez te digo que no hagas esto, ¿sí? No significa que realmente le has dicho a tu hijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 veces que no haga eso, sino que al decir por la milésima ocasión te digo que no, estás exagerando. Y esa exageración que tú estás haciendo tiene el propósito no de ser numérico, no el propósito de decir te estoy contando todas las advertencias que te estoy dando, sino tiene el objeto de aumentar el efecto de lo que se está diciendo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a concluir en esta clase con estas figuras de dicción: el pleonasmo y la hipérbole. Realmente son figuras retóricas simples, muy sencillas de poder entenderlas, de poderlas identificar en la Biblia, y vemos entonces, hemos visto de qué se tratan y cuál es el propósito de cada una de ellas: el pleonasmo y la hipérbole. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.